Esto es Radio Siglo XXI, una radio hecha a tu medida. Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Ha bastado una elección a la que los ciudadanos españoles y europeos apenas dan importancia y a la que apenas asisten para que la clase política entre en estado de shock. El PP ha quedado sonado, el PSOE se deshilacha, ayer se marchó Pérez Rubalcaba o dijo que se iba, hoy lo ha hecho Pachi López, quizá para volver, como dice la canción de Alfredo Jiménez. Y dicho esto, Alejandra. Muy buenas tardes. Tras la resaca electoral, hoy nos preguntamos en Rojo y Negro, ¿hacia dónde va la izquierda? Para ello se acercan a nuestra mesa de análisis los periodistas Juan Ignacio Caña y Luis del Pino. JF La Mata recopila para nosotros los momentos más tensos de los tertulianos patrios de radio y televisión. Por supuesto, alrededor de las 6 nos ponemos en contacto con la redacción de Periodista Digital. Sabremos qué noticias se convierten en fenómeno mediático. La doctora Monereo nos ayudará a comer bien. Y la doctora Eraso hoy nos cuenta cómo tenemos que cuidar nuestra espalda y, en general, cómo hacer frente al dolor. Por último, nuestro especialista en televisión, Sergio Espí, nos trae lo último, tendencias, análisis y las voces más prestigiosas en Rojo y Negro, con la dirección de Alfonso Rojo, Luis Valcarce como mediólogo de cabecera y quien les habla, Alejandra Lloza, lleva el control técnico Alberto Espinosa y la coordinación José Pablo González. Rojo y Negro empieza ya. Bueno, hemos dicho hacia dónde va la izquierda, pero también queremos saber hacia dónde va la derecha, hacia dónde va el centro, hacia dónde va España. Luis del Pino. Pues yo creo que España se encamina a una etapa enormemente prometedora. Yo creo que las elecciones del domingo han sido, pues si no las mejores que podía haber habido, sí se han quedado muy cerquita de la perfección. Creo que ha sido enormemente importante el que el bipartidismo se caiga, como se ha caído, de manera tan estrepitosa. La casta política que nos ha venido gobernando, que nos ha venido saqueando, que nos ha venido arruinando, necesitaba un castigo y un castigo duro. El pueblo español se lo ha dado. Y creo que es muy importante el ascenso de los partidos regeneracionistas, que pasan de un escaño, el que tenía UPyD en las anteriores elecciones, a 6, que son los 4 de UPyD y 2 de Ciudadanos, y es también muy importante la irrupción de un partido netamente antisistema, netamente de extrema izquierda, como es Podemos, entre otras cosas porque va a obligar a nuestra casta política a hacer por miedo todas las reformas que hasta ahora no han hecho por amor a España. De todas maneras, la impresión que yo tengo, te lo decía antes a micrófono cerrado, es que la irrupción de Podemos lo que puede hacer, y estamos viendo ya los primeros síntomas, escuchando simplemente las declaraciones de miembros relevantes del PSOE, es empujar al PSOE a un territorio que, en lo que se refiere a temas fundamentales para España, como puede ser Cataluña, como puede ser inmigración, como puede ser reformas laborales, pues se coloque prácticamente en la extrema izquierda lo que tendría que ser el centro izquierda. Yo quisiera ser, en fin, quizás un poco más prudente, porque lo que hemos vivido en las elecciones europeas no cabe ninguna duda que es un toque de atención, evidentemente, a los dos grandes partidos, al Partido Popular y al Partido Socialista, pero quiero poner en cuarentena que esto se pueda repetir en unas elecciones comunitarias o autonómicas y, desde luego, en las generales. Mi impresión es que el bipartidismo definitivamente no ha muerto. Quizás en las próximas elecciones, dentro de un año, en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, no sé si la gente se va a tirar a la piscina tanto como apuntan estas elecciones. Es decir, el exitazo de Podemos, yo, en fin, tengo mis dudas que se vuelva a repetir dentro de un año en las municipales y autonómicas. Y, por tanto, tengo mis dudas también de que se vuelva a repetir en las elecciones generales. Esto lo que es el traslado del clamor, del descontento general hacia los dos grandes partidos políticos, especialmente en este caso hacia el Partido Popular, que si esto, en fin, se trasladase a cualquier otra de las elecciones más próximas, más nuestras, se encontraría en un papel absolutamente irrelevante. Quiero decir, que pasaría de una mayoría absoluta como la que tiene el Partido Popular, que le dejó Zapatero, en fin, pues, con todas las de la ley, a encontrarse con un problema muy serio de gobernabilidad de España.
Y, por tanto, yo tengo mis dudas, por subrayarlo, por buscar un titular, tengo mis dudas de que el bipartidismo definitivamente haya muerto. Yo comparto en parte el análisis que han hecho aquí Juan Ignacio Ocaña y Luis del Pino, pero hay algo en lo que sí disiento, y es que yo no creo que la casta política vaya a aprender de esto, porque fueron precisamente, lo hemos visto, nadie vio, pocos hemos visto el peligro que traía Podemos, y precisamente la casta y sus medios afines han sido ante esto absolutamente ciegos. ¿Qué ha pasado? Que ahora van a ser los locos los que guíen a los ciegos. Es decir, aquí, ¿quién va a tener el mando? Pues aquí el mando lo va a tener, en el caso del PSOE, que es un partido que está deshilachándose, como decía Alfonso, un partido que está en descomposición. Precisamente el ascenso de Podemos también tiene que ver mucho con eso. Es que, perdona, yo digo esto, y yo, en el caso concreto del PSOE, ¿qué es lo que más me preocupa a mí? Quizás es una desviación o una perversión que te viene con la edad, pero es que no estoy viendo, a la luz de las declaraciones que hacen y de la trayectoria que tienen, a nadie mejor que Rubalcaba. Y si Rubalcaba ha sido un desastre, yo me imagino a Madina tomando decisiones sobre la postura del PSOE en Cataluña, del socialismo respecto a Cataluña, respecto a la unidad de España, o Chacón, respecto a temas de, no sé, es decir, se me ocurren 50. Sí, pero tú no puedes, como militante del PSOE, claro, tú no puedes tener a un líder que ha perdido las elecciones, que te ha dejado en 110 escaños, es decir, las peores elecciones de tu historia, y ahora acaban de ser las europeas, las peores elecciones de la historia del PSOE. Con lo cual, está claro que Rubalcaba ya no tiene legitimidad. Es probable que sea el mal menor, y que sea, sobre todo para el PP, una excelente elección, porque con un Rubalcaba en el Partido Socialista tienes la victoria asegurada, pero está claro que ya la situación del PSOE es insostenible y tienen que buscar un recambio. Yo creo que Rubalcaba pensaba salvar los muebles y de ahí seguir más adelante, pero efectivamente el resultado ha sido tan estrepitoso, tan malo, que no le ha quedado más que tirar la toalla. Vamos a ver, por centrarnos en qué va a pasar en la izquierda, yo creo que don Alfonso, que está preocupado por cuál sea el futuro del PSOE, no se tiene usted que preocupar en absoluto. El futuro del PSOE es desaparecer. Lo que va a pasar con el Partido Socialista es que va a iniciar un camino cada vez más acelerado hacia la irrelevancia. Vamos a ver, recordemos lo que ha pasado en Grecia. En Grecia, el PASOK pasó del 48% de los votos, el Partido Socialista griego, al 5% en 2 años y medio. El Partido Socialista actualmente no es más que una fábrica de corrupción, una fábrica de productos de marketing tipo Beatriz Talegón, una fábrica de todo tipo de artimañas para tratar de ocupar o conservar el poder, pero carente de ideología. La importancia de lo que ha pasado ayer con Podemos, fijémonos en lo que ha ocurrido con Izquierda Unida. Izquierda Unida es uno de los grandes perdedores de estas elecciones. Sin embargo, ¿por qué? Si nos fijamos en sus resultados han sido pues buenos, de acuerdo con lo que las encuestas pronosticaban. Izquierda Unida pasa de 2 eurodiputados a 6. Izquierda Unida ha conseguido, pues en el límite máximo de lo que le daban todas las encuestas, ha conseguido un número de votos altísimo, mucho mayor que el anterior, y sin embargo son los grandes perdedores. ¿Por qué? Pues porque la importancia de Podemos no es que haya obtenido 5 escaños, sino que ha lanzado un mensaje de: en España es posible hacer una operación como la de Syriza en Grecia, es decir, tener una extrema izquierda hegemónica desde fuera del sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que Podemos está en estos momentos en condiciones de fagocitar primero a Izquierda Unida y luego el Partido Socialista. Y con respecto a lo de ¿aprenderá la casta y cogerá miedo o no? Yo voy a poner un ejemplo de una noticia de hoy. El FMI recomienda a España volver a subir el IVA. No va a poder el gobierno volver a subir el IVA, porque sabe que como se le ocurra volver a subir el IVA, automáticamente le ha hecho la campaña de las autonómicas a Podemos. Es decir, Podemos, quieran o no quieran los partidos mayoritarios, quieran o no quieran los medios convencionales, Podemos va a ser a partir de ahora la voz de la izquierda. Cuando alguien quiera saber qué opina la izquierda de este país, van a preguntar a Pablo Iglesias, no al sucesor de Rubalcaba ni a Cayo Lara. Yo sigo manteniendo, desde luego con todo el respeto a la opinión de Luis del Pino, sigo manteniendo que... Seguro que tienes razón tú. No, que va, en absoluto. Pues, vamos a ver, ojalá tenga razón, no por nada, sino porque me parece que la irrupción de Podemos en el espectro político, y además con esta fuerza, si se traslada a unas elecciones generales o a cualquier comunidad autónoma o a cualquier municipio dentro de un año, pues va a ser terrible
terrible. Por tanto, yo sigo manteniendo que el bipartidismo no ha muerto del todo, que en el Partido Socialista encontrarán una fórmula que les permita seguir flotando como un corcho, probablemente con menos relevancia o con menos fuerza que la que ha tenido históricamente en este periodo democrático en España el Partido Socialista, pero considero que Pablo Iglesias podría en un momento determinado o ser fagocitado o fagocitar a Izquierda Unida y por tanto entraría en el sistema. Es verdad que en este momento Podemos es un partido antisistema, pero yo tengo la sensación de que solo Pablo Iglesias con Podemos no puede hacer absolutamente nada. No solo es cierto, han demostrado talento mediático, que lo tienen, sin duda, sí. Saben cómo se hace una campaña en los tiempos modernos. Y se le ha dado plataforma. Bueno, le ha dado, y eso iremos también a eso, aquello, parafraseando a Lenin, nos venderán los burgueses la soga con la que los ahorcaremos. Entonces es lo que han hecho, pero se ha hecho por puro interés. Primero Intereconomía Televisión, que se convierte en la plataforma de Podemos, de Pablo Iglesias y su novia, actual candidata, la quinta. Dani Sánchez. Sí, se hace plataforma durante un año hasta que de repente las televisiones más generalistas y a la búsqueda de audiencia lo fichan. Eso lo explica muy bien Luis. Pero nosotros que hemos seguido el fenómeno Pablo Iglesias bastante de cerca, hay una serie de agujeros o de contradicciones que en teoría tendrían que hacer muy difícil que puedan prosperar políticamente. La vinculación con la Venezuela chavista, que ha existido en el pasado y yo creo que en el presente. Hay montones de grabaciones. Hoy hemos estado repasando nosotros, hemos subido incluso a la web varias, y ves, no solo es alabar la figura de Hugo Chávez, que en España, bueno, pues tampoco tiene un coste. Es pedir un juicio popular para Vargas Llosa, es alabar la perspicacia de ETA, te digo, grabado. Es decir, que no son cosas que digas que yo sé que dijo, no. Tenemos las grabaciones. Sentirse muy honrado de tener a su lado durante la intervención pública a un miembro destacado de ETA y decir el compañero Sabino Cuadro, sí, bueno, diputado mayor. Cualquier mangante de estos, yo no me acordaba ni del nombre. Entonces, que tienen como muchos agujeros. Yo, Luis, lo veo, es decir, después el público que han movido, que es un público entusiasta, que ha acudido en tromba a la urna. Yo no sé cuánto tiempo pueden mantener eso unido, ¿no? Si pretende usted convencerme, don Alfonso, de que el programa electoral de Podemos es enloquecido y de que Pablo Iglesias, en el fondo, ideológicamente no tiene ninguna consistencia e incluso representa pues una cierta amenaza para lo que es la convivencia democrática, no hace falta que se esfuerce usted mucho porque estoy convencido, pero da igual que usted y yo estemos convencidos de eso. Lo importante es que ha habido 1.200.000 personas que le han votado. Y ojo, los que le han votado no le han votado porque se hayan leído el programa electoral, que probablemente no llegará al 5% los que se lo hayan leído, igual que con el resto de los partidos. Los que le han votado fundamentalmente por una razón que podría incluso llevar a que gente cabreada de derecha te vote en un momento a un Pablo Iglesias, que es simplemente por deseo de pegarle una patada en el trasero a la casta que nos gobierna. Mucha de la gente que ha votado a Podemos en estas elecciones lo ha hecho porque ha visto en Pablo Iglesias el único que ha lanzado un mensaje muy claro: yo no soy de la casta y voy a por ellos. Entonces la pregunta es, ¿esos repetirán en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos y en los generales? Si no se pone las pilas nuestra casta política, no le quepa a usted ninguna duda. No sé, yo creo que ni aún así. Tendrán representación, estarán probablemente en los municipios y en las comunidades autónomas, pero en fin, de una manera absolutamente simbólica. No creo que esto vaya mucho más allá, excepto si entran en el sistema. Esto querría decir que se afeitaría la barba y se cortaría la coleta. No, y sin coleta no tiene estuviera de Izquierda Unida. Es parte del encanto. Bueno, y ahora nos llega el momento del extintor. Buenas tardes, La Mata. Muy buenas a todos. ¿De quién ha sido la persona de la que más se ha hablado hoy en las tertulias? Sí, de nuevo de él. El tiempo de un europarlamentario se tiene que repartir al 50% entre su circunscripción y las sedes parlamentarias. Yo no voy a desaparecer, voy a seguir estando aquí, voy a trabajar y si los medios de comunicación me siguen invitando para participar en la medida en que sea compatible con horarios y con agenda, lo haré encantado. Aquí ya sabes que tienes la puerta abierta. Pues aquí estaré. Aquí podemos. El señor Cintora, presentador de Mediaset, aseguraba así que él seguiría contando
contando con su admirado don Pablo Iglesias como tertuliano fijo, debemos empezar haciendo un acuse de recibo. En la tertulia de El Cascabel de la noche de ayer, el director de Diario Crítico, don Fernando Jáuregui, hizo una referencia en la que nos damos por aludidos. Por cierto, titula hoy Periodista Digital, no he sido yo. Jesús Cintora babea con su amigo Pablo Iglesias. Yo creo que hay que tener un respeto por un señor que ha tenido 1.214.000 votos. Por favor, hombre, hagamos un análisis periodístico, en fin, que no hablemos ni de babeantes, ¿Qué es esto de babea? ¿Pero qué es esto? ¿Pero a dónde vamos a llegar con este lenguaje? Bien, quien les habla ha conjugado el verbo babear para referirse a la actitud de la izquierda mediática, señor Cintora, señor Ferreras y demás, con el líder de Podemos en las últimas horas. Lo he hecho tanto en Periodista Digital, en titulares, como en mis comentarios en Radio 4G. Así que si lo decía por mí, le confieso que no creo que por usar ese verbo esté rompiendo ningún tabú sagrado del periodismo. Todo un referente del periodismo, como don Iñaki Gabilondo, también conjugó ese verbo en su día para referirse al señor Jiménez Los Santos. ¿Lo recordamos? El abanderado de esta causa, Jiménez Los Santos, no tiene la menor duda de que apoyan a Zapatero por interés, no como él. Que babea ante Esperanza Aguirre, sí. Que babea ante Esperanza Aguirre, sí. Que no le encuentra nunca el menor defecto, sí. Igual estaba despistado, pero no escuché entonces a don Fernando Jáuregui afear la conjugación de ese verbo al señor Gabilondo. Y en cuanto a que no podemos meternos con él porque representa 1 millón de votos, por esa regla de 3 entonces nadie podría meterse con el PP ni con el PSOE, que representan aún más votos. Ni siquiera con el señor Gallardón, a quien tanto criticaba en su día el Diario Crítico con lo del faraón. Aunque en esa dirección ya se mostró nuestro jefe. ¿A dónde vamos a llegar? En respecto, por ejemplo, a Marine Le Pen, que no ha tenido 1.200.000 votos, sino 3.400.000. O sea, enorme respeto que la prensa española no le tiene, ni las tertulias, ni tu diario, ni ninguno. Y cuando os referís a Marine Le Pen, todos, tú incluido, habláis ultraderecha fascista. Respeto a Marine Le Pen, 3.200.000 votos. El número 3 de la lista de Podemos es don Carlos Jiménez Villarejo, que tiene una cadena de encontronazos con la radio de Prisa. En el 2004 fue entrevistado en la SER, presentándole como el cabeza de lista de Izquierda Unida en las europeas del año 2004. Luego resultaría que llegaría un comunicado del PC diciendo que de eso nanay y que el cabeza de lista sería don Willy Meyer, dejando con sus posaderas al aire al exfiscal por alardear antes de tiempo en la emisora prisaica. Pero fue mucho mejor su entrevista en la SER del año 2010. Era cuando el señor Jiménez Villarejo se presentó como el defensor acérrimo del juez Garzón y aseguró ante la Complutense que todo el Tribunal Supremo juzgaba a Garzón porque era poco menos que la encarnación de Torquemada y el Tercer Reich. Los magistrados del Tribunal Supremo que han tomado esas decisiones fueron cómplices hasta el último día de las torturas infligidas por la Brigada Político-Social. Pero cuando fue a la ventana de la SER pensando que se le iba a hacer la ola, se encontró que era la ventana de la señora Nierga, la auténtica, donde tenía tertulianos como doña Mercedes de la Merced, hoy desaparecida, o don Carlos Carnicero, hoy defenestrado, y que como que no le hicieron la ola precisamente. Me parece un acto de absoluta irresponsabilidad establecer una generalización que descalifique a los actuales miembros del Tribunal Supremo. Pero estamos hablando de personas de carne y hueso. Si fuera de izquierda le parecería bien, es que no entiendo. Si estas personas están muertas, si estas personas se conoce fehacientemente que están muertas, ¿qué clase de proceso penal? Bueno, eso es una opinión particular que usted tiene. Pero una pregunta concreta, ¿usted conoce a alguna persona muerta a la que se le haya juzgado? Hombre, no, claro, porque la muerte significa la extinción de la responsabilidad. Pues entonces... Pero bueno, no me enrollo más. El tema de hoy era la izquierda, que se hunde en Francia, donde lo que llaman la extrema derecha, que en el caso francés a nosotros nos parece más que extrema derecha, simple y llanamente Partido Nacionalista Francés, nuestro jefe recordaba que no era la primera vez que el tal Frente Nacional obtenía un buen resultado en el país de Astérix. Nuevo, en Francia, en abril del 2002... un señor que se llamaba Le Pen, que era el papá de Marine Le Pen, aplastó a Jospin, que era el socialista, y lo expulsó de la política, y fue la segunda fuerza en Francia, solo a 3 puntos de Chirac. Bien, nosotros retrocedemos aún más. Todavía a principios de los 90, el diario El País hizo ya un análisis donde reconocía que si se unían los votos del Frente Nacional francés con los de una escisión que tenía, ya hubieran sido segunda fuerza entonces.
El entonces director de El País era don Joaquín Estefanía, que fue preguntado por aquello en el programa de El señor Quintero. ¿Qué puede hacer un hombre de izquierda en esta Europa de derechas? Los héroes y los protagonistas del mayo del 68 han participado en las últimas elecciones casi siempre en puestos cercanos al Partido Socialista. Han sido barridos. ¿Qué es lo que está pasando tan profundo? Es decir, para que ahora suceda casi lo contrario de lo que pasó hace 25 años. Yo creo que tiene que ver mucho con que la realidad no se ha correspondido por aquellas realidades por las que luchó la izquierda. Puede que lo que esté pasando es sencillamente que Francia es de derechas. A lo mejor lo más sencillo de todo es eso y no hay que transponer tanto los papeles, ¿no? Así que a todos los que incendian con que la extrema derecha arrasa en Francia, les aplicamos el extintor porque esto ya ha pasado más de una vez. Y dicho esto, nos despedimos aquí por hoy. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Luis del Pino, decías que querías hacer una acotación a propósito del Frente Nacional y de lo que estabas oyendo a la mata. Sí, en relación con Podemos, bueno, para empezar, los programas electorales del Frente Nacional y de Podemos tienen bastantes coincidencias, ¿eh? Sugiero a la gente que se los mire, porque en muchos aspectos pues tienen sorprendentes similitudes. Pero hay una similitud en cuanto al nacimiento. ¿Cómo nace el Frente Nacional en Francia? Pues porque un señor que tenía bastante pocos escrúpulos y mucha pretendida astucia, que se llama François Mitterrand, dijo: ¿qué puedo hacer para perpetuar al Partido Socialista en el poder y disminuir las posibilidades de la derecha por llegar al poder? Y entonces pues hizo una reforma electoral que permitió que el Frente Nacional naciera electoralmente en la esperanza de que el voto de la derecha se dividiera entre derecha moderada y extrema derecha. ¿Qué pasó? Pues que al final el Frente Nacional empezó a crecer, pero no a costa de la derecha, sino a costa del Partido Comunista francés y a costa del Partido Socialista francés. Y por ejemplo, en estas últimas elecciones pues nos encontrábamos con el dato, que aquí a la gente pues le sorprenderá, de que el 43% del voto obrero ha ido al Frente Nacional y el 37% del voto de los parados ha ido al Frente Nacional. Es decir, Mitterrand creó un monstruo que al final se ha comido a la izquierda desde la extrema derecha. Aquí Podemos ha nacido porque algún cabeza huevo le ha dado muchas alas en la esperanza de quitarle un poco de voto a Izquierda Unida y así, que tal. Bueno, pues ahí han creado un monstruo que ahora tiene vida propia. Cuando dices cabeza de huevo, ¿apuntas hacia el PP o hacia el PSOE? Bueno, yo creo que los cabezas de huevo de este país trabajan a la vez para el PP y para el PSOE, ¿no? Porque defienden los mismos intereses. La diferencia es que a la derecha del PP, que se sepa, no hay nada. Nada no que había. pueda... ¿Y eso? Nada que pueda, asustar a la izquierda en un momento determinado. Y eso es algo que algún cabeza de huevo tendrá que anotar. Se han hecho todos los esfuerzos del mundo por ocultar, silenciar, ningunear a UPyD, a Ciudadanos y a Vox, en la esperanza de que no surgiera aquí ningún partido regenerador moderado. Bueno, y sin embargo se le ha dado alas a Podemos. Pero no solo en los medios de comunicación públicos, que es sintomático. Es decir, las mismas cadenas que le dan Espacio Fijo, Tribuna y Atril a gente que está fuera del sistema por la izquierda, le han negado el pan y la sal, no a una derecha que podría ser la de los chicos que entraron musculosos, que entran en la librería aquella blanquerra y empujan a un diputado de Unión, a un diputado de Unión. No, esos no, ni siquiera Ciudadanos, ni siquiera UPyD. Y nada de nada a Vox, nada de voz, Bueno, es llamativo, pues que nuestra querida casta política tome nota. Si continúan silenciando y ninguneando a los partidos que pretenden regenerar desde la moderación el sistema, pues entonces todo el voto del cabreo, el voto de la gente que quiere darle una bofetada en las urnas a la casta que nos gobierna, ¿hacia dónde deriva? Pues hacia los únicos que no están silenciados, hacia Podemos, que continúen los cabezas de huevo de este país con esa estrategia y tendremos un ascenso de Podemos aún mayor. Sí, lo que pasa es que fíjate que lo que constatábamos hoy era que la prensa de papel hasta ayer Pablo Iglesias no existía. Y tampoco existía cualquier intento de regeneración por la derecha. Es decir, la prensa, como la llamamos en Periodista Digital, la prensa monclovita, se ha volcado con la casta. Y entonces, ¿qué es lo que ha originado? Pues ha originado que hoy leamos los periódicos y parece que nos enteramos que hay un chico de coletas que acaba de sacar 5 escaños. A mí me parece absolutamente brutal, ¿no? Tengo una pregunta que haceros, y es que si consideráis de verdad que es una estrategia
también ideada, de desgaste supuestamente de la izquierda, o no hay mucho de improvisación, porque en televisión se quiere espectáculo, y por lo tanto traer cualquier personaje que tenga una postura ideológicamente muy esquinada y muy rotunda, favorece ese espectáculo. ¿No creéis que ha habido más inconsciencia que programación en ese sentido? Pues yo estoy seguro de que sí. Por eso no creo que tenga un recorrido extraordinariamente largo el asunto Podemos. Insisto en esto porque, bueno, el tiempo nos dará o nos quitará la razón, pero efectivamente en algunas televisiones, que algunas, en fin, las conocemos bastante bien, a determinados personajes se les ha llevado para sacudirles en todo lo alto durante 1 hora y media o 2 horas, y sin embargo han salido erguidos y con la cabeza muy alta. Y es verdad que todo... ¿A quién te refieres? Bueno, ha habido personajes en unas y en otras televisiones. En el caso de Pablo Iglesias, en algunas televisiones. Pero a eso y no otros casos... a eso no los ponían para que les peguen. A eso les ponían para que peguen. No creo. En algunas televisiones. Mira, Juan Ignacio, en las televisiones, en la Sexta, bueno, hay gente intocable. Hay gente intocable. Hay gente intocable. Sí. O sea, una de ellas, por ejemplo, es Colau. Otra puede ser Pablo Iglesias. Y no cabe duda de que efectivamente o sea, el líder de Podemos ha sido la referencia de la Sexta. Hay gente que puede insultar, puede ser lo que quiera, que esa gente no se le va a tocar. Ahora, lo hace la trinchera de enfrente y te cae la del pulpo. Entonces, de ese doble rasero ya hemos hablado en este programa en otras oportunidades. Bueno, aquí el inconveniente es que se ha intentado desde la trinchera de enfrente y no se ha conseguido. Yo, respondiendo a la pregunta de Alejandra, esta irrupción de Podemos ha sido planificada, ha sido improvisación. Vamos a ver, a Podemos se le da cancha porque, bueno, a ver si le quita aquí algún votito a Izquierda Unida. Eso, digamos, son las cabezas pensantes, ¿no? Ahora, con lo que no contaban es que cuando tú desencadenas a Frankenstein pues se mueve por voluntad propia. Y entonces el electorado, pues de vez en cuando te sale por el registro más insospechado. Y a lo largo de la campaña electoral, los tracking de los partidos lo iban reflejando enormemente bien. Y la preocupación en los partidos mayoritarios iba creciendo, porque, claro, Podemos empezó la campaña electoral sin tener ninguna previsión de escaño. Pasados unos días ya tenía 1, después 2, después 3, y al final 5. Tenemos que parar un instante y volvemos en 3 minutos. Rojo y Negro con Alfonso Rojo y Negro con Alfonso Rojo. Bueno, seguimos aquí en Rojo y Negro analizando en esta tertulia con Juan Ignacio Caña, Luis del Pino, Alfonso Rojo, Alejandra Llosa, hacia dónde va la izquierda y también hacia dónde va la derecha y la política en general. Pero en particular quisiéramos hablar con alguien que conoce muy bien lo que está pasando, lo que conoce las tripas del PSOE, porque está ahí siempre a primera fila y al pie del cañón. Ketty Garat, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a todos. Bueno, Ketty, cuéntanos un poquito. Te vimos ayer preguntándole a Rubalcaba. Eras la más mona de todos los que preguntaban. O sea, no había color. Yo no me fijé mucho en no me fijé mucho en las respuestas y eso, porque tenía el sonido muy bajo, pero me vi y tenías un gesto hermoso, de verdad. Bueno, no. Muchas gracias. Si quieren siguen hablando por línea privada. Y ahora al lío del Montepío. Bueno, Ketty, se está hablando ahora de, por supuesto, la derrota de Rubalcaba, cómo tira la toalla, cómo se va. Pachi López deja el PSE. Empiezo a preguntarte por Pachi López. ¿Tú crees que Pachi López está haciendo esta jugada para presentarse o también es un paso hacia atrás? Mira, antes de nada hay que decir que el Partido Socialista está muy desorientado. Le preguntas a cualquier diputado, yo me encuentro en este momento en el Congreso... Bueno, antes de que sigas, Luis del Pino dijo antes, te digo para que sepas en qué terreno nos movemos, sí, que va camino de si no de la nada, de la irrelevancia. El PSOE. Yo acabo de estar hablando con un grupo de diputados que estaban en la reunión del grupo parlamentario a la 1:00 p.m. Ha habido un debate ciertamente intenso sobre la oportunidad, la idoneidad de celebrar las primarias después del Congreso extraordinario, y literalmente lo que más me llamaba la atención de lo que decían es: estamos tan desorientados que no sabemos a quién tenemos que mirar. Y es un poco la misma sensación que tenemos los periodistas, un poco atentos a ver quién despunta por un lado más que el otro
y para saber quién es la figura clave. Si me preguntas por Patxi López, siempre se ha dicho de él que daría un paso atrás en el País Vasco para dar un paso adelante hacia Madrid. Y lo que pasa es que también es verdad que su declaración esta mañana, y ya te digo que es de los que más suenan, ya no para las primarias, porque la cosa ha cambiado mucho en 24 horas, ahora empieza a sonar ya también como posibilidades para un Congreso Federal extraordinario. Pero es verdad que su declaración esta mañana en rueda de prensa desde el País Vasco, él hablaba de que él no tiene ninguna ambición personal, de que el guión es verdad que no está escrito, pero que bueno, que él hará lo que diga el partido. Sonaba mucho a, no, yo no tengo intención, si me convencen, es decir, eso que decía Rubalcaba en las falsas primarias de junio, cuando derrotó a Chacón y cuando consiguió que Chacón no se presentara hace 2 años a esas primarias por mandato de Zapatero. Yo sinceramente creo que Patxi López, a pesar de su debacle, porque lo ha sido mucho mayor que la del PSOE nacional, en el País Vasco ha sufrido mucho, pero creo que va a optar a un puesto de responsabilidad. Se habla incluso de un ticket, se habla de muchos tickets, pero se habla de un ticket incluso con Susana Díaz, un eje andaluz vasco que podría dirigir este periodo convulso en el Partido Socialista hasta que realmente ellos aboguen por unas primarias abiertas, porque esa decisión ahora mismo es un poco arriesgada. Y hoy ha dicho una cosa, Patxi López, y ha sido el único que lo ha hecho desde el País Vasco, la posibilidad de celebrar unas primarias, pero después de las municipales. Aquí la duda siempre ha sido antes de las europeas o después de las europeas. Una vez que ya dijeron después de las europeas, ya cerraron el calendario para octubre-noviembre. Ya cuando ya eso estaba cerrado, nadie ha cuestionado el calendario a partir de ahí. Hoy Patxi es el primero que lo hace y dice no, después de las municipales. ¿Por qué? Pues a mi juicio creo que es una buena estrategia para distanciarse de la imagen de derrota que en su caso le ha llevado a perder la mitad de los votos en el País Vasco. Hola, Ketty, soy Juan Ignacio. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo estás? Un beso. Encantado de saludarte. Fuerte también para ti. El resto de los piropos se los dejo a Alfonso. Estaba pensando que se hace en estas últimas horas, desde luego, o se presta mucha atención a que efectivamente las primarias podrían celebrarse después del Congreso. Y todo apunta a que el Congreso nace con la intención de que jamás haya primarias en el Partido Socialista, de lo que se deduce que puede haber un líder o una lideresa que en un momento determinado conduzca al Partido Socialista a el punto que sea, sin necesidad de pasar por las primarias. ¿Entiendes que Andalucía, en este caso Susana Díaz, pueda ser esa lideresa, entrecomillado, que conduzca al Partido Socialista al intento de recuperar el poder? Sin primarias. Teniendo en cuenta lo que cambian las cosas en este PSOE ahora mismo en absoluta desolación, ayer esa era la estrategia. Yo hablé con varias fuentes, algunos miembros de la Ejecutiva, otros fuera de la Ejecutiva, que denunciaban con muchísimo enfado que querían dejarle en bandeja el Congreso a Susana Díaz. Y que lo querían hacer pues a través de un proceso tutelado en el que finalmente volviéramos al mismo punto de hace 2 años. Falsas primarias, controlar el partido, que el partido se vuelva a cerrar y no que se abra, para tenerlo controlado en un momento en el que el PSOE no está para más duelos que el duelo electoral, porque no pueden empezar a pegarse entre ellos mismos cuando han perdido la confianza del electorado. Yo pensaba que era así, pero eso era ayer. Ya. Hoy la cosa está cambiando y en la reunión del Grupo Socialista que ha habido hace 2 horas aquí en el Congreso, todas las voces que han intervenido, salvo 3, y ya os lo digo, salvo Pepe Blanco, salvo Manuel Chávez, salvo Soraya Rodríguez, todas las voces que han intervenido han sido para, ya no para pedir primarias, sino para decir, muy bien, el Congreso está muy bien, pero primarias ya. Y ya hay quien haya apuntado dentro de esa reunión la necesidad de convocar un comité federal para este mismo sábado 31, en el que se debata sobre la necesidad de las primarias ya, que yo creo que es una opción que está descartada, pero te lleva un poco a la idea de hasta qué punto el PSOE sí quiere primarias y va en serio con lo del Si eso es así, coincido con Luis del Pino en que el PSOE desaparece. Bueno, vamos a ver. Luis del Pino quiere preguntar algo. Doña Ketty, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido. Doña Ketty Garat es posiblemente una de las personas que más sabe de los entresijos del PSOE en este país, y la descripción que ha estado haciendo estoy seguro de que es enormemente fiel, y me gustaría llamar la atención sobre algo enormemente importante. Todo lo que nos ha estado usted describiendo que están hablando entre sí los socialistas en estos momentos, todo se refiere
a ellos mismos, a sus procedimientos internos, a quién quito, a quién pongo, a si hay primarias. Es decir, no he oído una sola palabra sobre nos hemos equivocado porque a los ciudadanos ha pasado tal cosa y les hemos desencantado por esto. Es decir, no hay debate ideológico ni asunción de responsabilidades, ni han entendido el mensaje. Siguen con su misma discusión interna que a nadie le resuelve ningún problema, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, y sobre todo al escuchar esta mañana a Eduardo Madina en las declaraciones previas a la reunión de grupo decir que hacía falta un discurso profundo en el PSOE, un debate profundo, y contraponer esa profundidad de las diferentes candidaturas que se vayan a presentar al Congreso, y todavía aquí no hemos escuchado ningún tipo de profundidad. Estamos en la catarsis del día después, estamos en la desorientación más absoluta que nos va a llevar, yo creo que hasta dentro de un mes, porque hasta dentro de un mes no vamos a saber realmente por dónde van los tiros del PSOE. Pero para mí es lo mismo que vivimos previamente al 38 Congreso del PSOE, ¿os acordáis?, entre Chacón y Rubalcaba en Sevilla. Pero las circunstancias son muy distintas. Esa lucha de dos lobbies de poder dentro del partido, en este caso no son dos, sino que son como 5 o 6, que es una lucha por el poder, no es nada más que una lucha por el poder. ¿Hablan de Podemos, por ejemplo, o del fenómeno Podemos? Es decir, ¿salen las reflexiones? Hablan poco, pero por ejemplo, la reflexión que más se hace, yo creo que es una reflexión acertada, y ya te digo que la reflexión la hacen a puerta cerrada y te da una idea de hasta qué punto pues quieren quedarse el mensaje para ellos mismos. Ellos habían hecho unos cálculos en el que el trasvase de voto era PSOE, Izquierda Unida, y de Izquierda Unida a Podemos. Los cálculos que ellos ahora manejan son los que manejamos todos. El trasvase ha sido directo, si no, no se produce un auge tan bestial de hasta 5 escaños en el Parlamento Europeo y 6 de Izquierda Unida. De hecho, hasta Izquierda Unida está haciendo reflexión. Hemos escuchado a Llamazares esta mañana por la trascendencia o por la autocrítica que pueden hacer ellos respecto al auge de Podemos. Sus cálculos han fallado tanto que algunos incluso apuntaban a que lo que necesita el PSOE entonces, se preguntaban, ¿no? Es una Talegón, es una Beatriz Talegón, ¿os acordáis de esta joven? Madre mía. Dirigente? Sí. Es una reflexión que hemos escuchado y me llevaba las manos a la cabeza diciendo, madre mía, si cambias a Rubalcaba por Beatriz Talegón. Pero se lo han llegado a preguntar diciendo si realmente la ciudadanía nos está reclamando esto, lo que tenemos que hacer es girar más hacia la izquierda para luego volver al centro. Y la verdad es que este diagnóstico, girar más a la izquierda para luego volver al centro, es un diagnóstico bastante compartido por la dirección. Bueno, la dirección ya no existe, por la mayoría de los socialistas ahora mismo que pueden optar o que pueden aspirar a liderar el Partido Socialista. Hay que virar a la izquierda para disputarle ese espectro del electorado a formaciones más populistas como Podemos. Ketty, soy Alejandra Lloza. Quería preguntarte qué tal. Quería preguntarte si dentro de lo que has podido escuchar, las reflexiones, la preocupación, además de la crisis global, se ha analizado el problema por zonas, porque lo que otrora eran zonas de influencia como Cataluña, el socialismo catalán, que era en principio fuerte, que podía emitir o fabricar líderes a nivel nacional o optar a ellos. Bueno, ¿en qué ha quedado? ¿Se ha analizado por zonas, por territorios? ¿Se ha hablado de que hay puntos claves que se han desmoronado? Absolutamente. De hecho, si ahora mismo se está barajando tanto la opción de Susana Díaz como secretaria general es porque es una de las pocas que queda bien en las elecciones del domingo. También se habla de que cobra fuerza Javier Fernández, el líder de los socialistas asturianos. Y lo del PP en Andalucía se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? Sí, efectivamente, porque demuestra también... Fíjate, he estado además comiendo con 2 diputados, uno de ellos del PP, que me ha dicho exactamente eso, Juan Ignacio. Lo que nos dicen las europeas, que son una excepcional encuesta, es que hay que tener cuidado con Susana porque pisa fuerte. Ketty Garat. O sea, perdona, que dime. Me olvidado decirte una cosa precisamente por el resultado de Cataluña. Yo estaba en Cataluña la semana pasada, en Barcelona, en Cornellà, en Hospitalet, estuvimos en varios sitios con actos que organizó la candidata. Y allí pudimos hablar con varios dirigentes del PSC que nos describían exactamente lo que ha ocurrido. Nos dijeron, y además lo publicaron porque éramos 2 periodistas,
de 700.000 votos que tuvimos en 2009, vamos a tener 350.000. Bueno, pues no solo 350.000, sino que encima ahora mismo nueva catarsis en el PSC. El PSC está desactivado, el PSE está absolutamente desactivado y ahora mismo el PSOE es consciente de que tienen que buscar, y de ahí que suene otra vez con fuerza Susana, un discurso muy nacional, alejado de esa senda en la que claramente han encontrado su fracaso, que es la senda del federalismo. Yo creo que por mucho que sea uno de los compromisos de la conferencia política, uno de los compromisos de los últimos comités federales del partido, etcétera, el PSOE va a intentar eclipsar ese mensaje que tanto daño le ha hecho y va a optar por un discurso más nacional, aunque sea impostado, más nacional impostado, como el de Carmen Chacón o como el de Susana Díaz. Veremos qué pasa de aquí a julio. Ketty Garat, un lujo tenerte aquí en Rojo y Negro. Esperamos tenerte el lujo ya es mío. Físicamente cuando puedas acercarte por aquí. Un fuerte abrazo. Cuando Gracias. queráis. Un abrazo a todos. Bueno, y he escuchado Ketty, que nos cuenta de lo preocupados que están por España y lo poco que están preocupados por sí mismos, cosa que es llamativa. De las cosas antes el Pino lo decía, ¿no? Es decir, que al final lo único que les preocupa... Es tu libre interpretación de la cosa, ¿no? Es que es asombroso. Es decir, no ha habido uno solo, pero ni un solo líder de cierto fuste que haya manifestado una preocupación. Bueno, lo de Europa, ni citarlo. Es decir, hay una bronca. Está en estado de shock las instituciones en Bruselas. Han desaparecido la mitad de los que contaban. Solo ha reaparecido el Juncker. Aquí ni una palabra de ese tema a nadie. Es decir, no sé cómo le llamaban europeas a las elecciones. Bueno, a mí eso no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es que ni uno solo, ni en el PSOE ni en el PP, puedan manifestar algo que afecte al común y que no les afecte solo a ellos. Sí, y yo creo que ese examen de conciencia que deberían hacer los dos, pues además tampoco es tan complicado. Es decir, si en el PSOE quedara todavía vida inteligente, que no queda, habría salido alguien al día siguiente de las elecciones o la misma noche electoral a decir: señores, nos han vapuleado porque siendo un partido socialista nos dedicamos, entre otras cosas, a saquear el dinero de los parados en Andalucía, a indultar banqueros, a congelar pensiones, y evidentemente la gente no identifica eso con un partido socialista honesto que defienda los intereses de las clases populares del país. Y por el Partido Popular debería haber salido alguien inmediatamente diciendo: señores, hemos perdido 2.600.000 votos y tenemos ahora 700.000 votos menos que los que tenía Manuel Fraga en las europeas de 1987, porque entre otras cosas nos dedicamos a liberar terroristas, mantenemos todas las leyes ideológicas de Zapatero, es decir, hemos traicionado ideológicamente al electorado. Por tanto, vamos a rectificar y vamos a darle a nuestros electores lo que quieren. O sea, la cosa es muy simple. Tú al electorado le puedes machacar económicamente, le puedes machacar en el terreno ideológico, pero si combinas las dos cosas ya es letal. Es decir, si a la gente la subes los impuestos y encima traicionas tu programa electoral, dice: oiga, ¿entonces para qué me estoy sacrificando? ¿Para que encima ideológicamente no me dé usted ninguna alegría? Pues mire, va a ser que no, ¿no? No, y encima la lectura que hacen es la equivocada. Dicen, bueno, es que ayer de hecho hablábamos con dos figuras del Partido Popular y quedábamos atónitos porque dicen, no, pero es que los resultados han sido muy buenos. Fíjese que por lo menos del Partido Popular esos votos no se han ido a otros partidos. Y luego la otra lectura es, y bueno, ¿qué quiere? También tuvimos que hacer, les hemos pedido a los ciudadanos esfuerzos muy grandes y hoy de alguna manera lo estamos pagando. Es decir, siguen creyendo que el resultado de estas elecciones no es que la gente, que el votante del Partido Popular les ha dado la espalda, sino que el votante, bueno, pues está en casa enfadado por el tema económico. Una lectura absolutamente irreal. Bueno. He escuchado a lo largo del día de hoy alguna declaración de Rosa Díez y hay una de ellas que desde luego no solo me ha sorprendido mucho, sino que además la rubrico aquí, curiosamente. Ha dicho Rosa Díez algo así como, después de la visita del Fondo Monetario Internacional y de volver a repetir que hay que seguir bajando los salarios y que hay que subir los impuestos, ha dicho Rosa Díez una cosa que se me ha quedado grabado y que creo que, insisto, tiene mucha razón. Ha dicho: está muy bien que oigamos y que escuchemos muy atentamente al Fondo Monetario Internacional, a todas las instituciones europeas, en relación con lo que hay que hacer. Pero a lo mejor no hay que obedecer. Bueno, esto sería probablemente el pico, la lanza del Partido Popular. El Partido Popular tiene un compromiso primero con los españoles, un compromiso electoral, con un programa electoral absolutamente alejado de lo que está haciendo. Y al final lo que sucede es que la gente se enfada e incluso, como decía Luis del Pino, dice, pues habrá alguien del Partido Popular que haya votado a Podemos. ¿Por qué? Para sacudir
en todo lo alto a un partido que incumple su programa electoral, pero si la gente ha aguantado, que machaca a los españoles y que se aleja absolutamente, en fin, de cualquier liberalismo al que probablemente el votante del Partido Popular quiere acceder, ¿no? Bueno, creo que tenemos a otro también gran conocedor de las tripas del Partido Socialista, Carmelo Encinas. ¿Estás ahí? Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Carmelo. Buenas tardes. Bueno, pues un placer tenerte aquí en Rojo y Negro. Pues está Luis del Pino, está Juan Ignacio Caña, está tu amigo Alfonso Rojo y también está Alejandra Llosa. Carmelo, haznos una síntesis de cómo ves la retirada de Rubalcaba y qué puede pasar de aquí a julio en el Partido Socialista. Pues es casi entonces ya lo que resta del programa me lo dedicáis. No, vamos a ver. Bueno, en primer lugar, me parece que Rubalcaba ha reaccionado, esta vez ha reaccionado rápido y contundentemente. De eso yo creo que no cabe la menor duda. Digamos, el mea culpa que ha entonado, pues aunque nos pueda parecer que algunos que te lo tenía a lo mejor que haber hecho bastante antes esta retirada, pues bueno, mea culpa no puede ser más contundente y no estamos acostumbrados a que los políticos hagan estas cosas. Por lo menos yo no, en este país no me parece que tengamos demasiado hábito de verlo. Entonces, en ese sentido, bien. Bueno, la gran polémica, que yo no sé si es una gran polémica o es una pequeña polémica que la hemos hecho grande, es si debía de ser antes la gallina o el huevo, es decir, si debía de ser antes el Congreso Extraordinario como lo ha dispuesto Rubalcaba y después la celebración de primarias abiertas, o al revés, como algunos consideran de su propio partido, ¿no? Primero primarias abiertas y después el Congreso Extraordinario que elija al secretario general. Mi opinión no es una opinión furibunda a favor de una u otra fórmula. Yo creo que las dos tienen sus ventajas y las dos tienen sus pegas. Yo creo que siempre, ya sabéis, amigos, que yo soy poco partidario del blanco y el negro. Creo que en la gama de grises suele estar la razón. Yo creo que alguna razón tiene la dirección del PSOE actual para decir, oiga, el Congreso Extraordinario ha de celebrarse porque un proceso como el de primarias abiertas, un proceso con tanta complejidad y sobre todo con tanta carga de incertidumbre como tiene, porque esto es un experimento en España, pues que lo pilote la actual dirección no parece que tenga mucho sentido y sobre todo a lo mejor se le diría a la actual dirección que no tiene credibilidad para pilotarlo, ¿no? Pero, don Carmelo, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Luis del Pino. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal andamos? Una pregunta, ¿realmente alguien dentro del PSOE piensa que a sus votantes desencantados, a los ciudadanos que han decidido darle la espalda al PSOE, les importa un comino si son primero las primarias o el Congreso Extraordinario? Bueno, a lo mejor a los militantes, a ti y a mí, que no somos militantes, nos puede importar más o menos un pimiento. A nosotros lo que nos corresponde es criticar cuál es la mejor fórmula, pero a los militantes y a los simpatizantes claro que les importa. ¿Cómo no les va a importar? Tendrá criterio. A unos más, a otros menos, depende pero claro que importa. ¿Cómo no va a importar? La fórmula claro que importa, porque ha de ser... ellos están decidiendo su futuro. Aquí el Partido Socialista, que es el segundo partido de este ahora mismo de este país y además la fuerza que más ha gobernado en España ante nuestra democracia, pues se está jugando muchísimo. Pero si hace primarias abiertas de verdad, se queda con todo Podemos. Tu amigo Pablo Iglesias se queda con... Les quita hasta la sede. Es más amigo tuyo, yo creo que mío. Pero les quita hasta la sede, te digo yo. Le quita el perro a Zapatero, el perrillo ese que tienen, y la sede se la quita al que venga. Yo creo que no. Estamos ahora en el pleno... Estamos haciendo la crítica en plena efervescencia del resultado electoral de unas europeas en las que no ha votado, ha votado menos de la mitad del electorado, o sea que hay mucha tela que cortar en este país, o sea no veamos el futuro político de este país solo a través del prisma
de lo que han sido unas elecciones europeas en las que ha votado un 46%. Pero, Carmelo, sería un error de bulto, Carmelo, sería un error de bulto. Ahora que estamos, que este es un programa, ya sabes, que donde nos gusta tirarnos a la piscina, que haznos mójate en lo que tiene que ver con Podemos. ¿Cuál es la lectura? ¿Qué es lo que ha hecho mal el Partido Socialista en relación a Podemos? Pero si lo que os tenéis que preguntar no es en relación con el Partido Socialista. No, se estáis equivocando. El Partido Socialista ya perdió por la izquierda, ya había perdido hacia Izquierda Unida una buena parte del electorado. A quien le ha pegado un mordisco Podemos es a Izquierda Unida, no al Partido Socialista. Sí. Al Partido Socialista ya solo había pegado. Pero sin embargo Izquierda Unida sigue creciendo. Y ahora lo que ocurre es que Izquierda Unida, que tenía unas perspectivas de crecimiento bastante mayor porque le robaba al PSOE, digamos, este PSOE que ha estado, digamos, de alguna manera sin ofrecer un proyecto de izquierdas alternativo, viable, contundente y además, sobre todo, porque no tenían credibilidad o así lo ha percibido el electorado, personas que venían de la etapa anterior. Que eso puede ser justo o injusto, medio pensionista, pero era la percepción, eso lo explicaba Felipe González, y eso es, al final, esa percepción es la que manda. Entonces, por donde estaba sangrando el Partido Socialista era por la izquierda hacia Izquierda Unida, y eso es lo que le ha merendado Podemos. No se lo ha merendado al PSOE. Ya, y esto, Carmelo, esto Carmelo Podemos, quiere... perdona, Podemos está a la izquierda de Izquierda Unida. A la izquierda, y quien ahora mismo tiene un boquete estructural importante con el nacimiento, con la emergencia sorpresiva de Podemos, es Izquierda Unida. Quien ahora mismo tiene que hacer un planteamiento interno importante es Izquierda Unida. Por supuesto que el Partido Socialista lo tenía que hacer, pero ya lo tenía que hacer hace bastante tiempo porque ya se veía que estaba... Sí, pero entonces, Carmelo, soy Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, una cuestión. Entonces, ¿el Partido Socialista tiene que abandonar cualquier posibilidad de acercarse a la socialdemocracia porque se desangra por la izquierda? ¿Qué tiene que hacer? Es decir, se desangra por la izquierda y entonces tendría que irse a la izquierda. El Partido Socialista tiene que ser el mismo. Tiene que ser el mismo y ofrecer desde mi punto de vista, claro, ellos sabrán lo que hacen con su vida. Yo soy periodista, no soy militante de ningún partido, como todos bien sabéis ahí. Entonces, lo que tiene que hacer el Partido Socialista es ofrecer una alternativa clara, contundente, una alternativa de izquierdas, evidentemente, porque es un partido de izquierdas. Creo que de centro-izquierda, porque donde está, si quiere conquistar el espacio... si quiere conquistar ser la alternativa de poder, tiene que conquistar el espacio de centro-izquierda, que es donde está el solomillo electoral en este país. ¿A quién ves cambiar? El solomillo en este país es en el centro-izquierda. Lo que pasa es que quienes lo han gestionado en este tiempo venían de una etapa anterior muy castigados, por lo tanto no han conseguido recobrar el prestigio perdido, y además tampoco había una alternativa bien estructurada y clara de lo que debía hacerse en estas circunstancias de crisis. No la había, esa es la realidad. Había las caras. El otro problema, Carmelo, el atractivo, ni había el proyecto. El otro problema con lo del solomillo es que muchos nos hemos hecho vegetarianos. Oye, muchas gracias y esperamos tenerte aquí. No te digo de cuerpo presente, porque sabes que eso es feísimo, sino vivito. Eso queda fatal, te ha quedado fatal. Vivito y coleando. Un abrazo y hasta otro día. Gracias, Carmelo. amigos. Un saludo. Hasta luego. Bueno, yo tengo que deciros, yo no comparto el análisis que ha hecho Carmelo y tengo la impresión de que algunos de los otros tampoco. Yo tengo no. Tampoco lo comparto. Yo creo que los cambios que se han producido, que se tienen que producir a partir de las elecciones del domingo, son mucho más profundos que meras discusiones sobre procedimientos internos o sobre personas. La cosa va mucho más allá. Por ejemplo, un dato que no hemos comentado es ese número mágico del 50%. No olvidemos que aquí también a la hora de poner o quitar gobiernos no es solo el pueblo español el que opina. Desde Bruselas tienen que opinar y mucho. Y las elecciones del domingo han hecho saltar las alarmas, por supuesto dentro de España, pero también fuera, porque si PP y PSOE ya no suman el 50% de los votos, todos esos gobiernos de coalición que nos vendían por ahí ya son imposibles.
y eso va a obligar a reaccionar a la casta, quiera o no quiera. Bueno, yo tengo la sensación de que aquí los dos grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, tienen que buscar la identidad perdida. El Partido Socialista tiene que encontrar un hueco político en el que moverse y ser alternativa de poder, y el Partido Popular, como siga así, perderá su identidad y perderá el poder. Bueno, muchísimas gracias, nos marchamos y venimos en 3 minutos. Esto es Radio Siglo XXI, la radio que no debe nada a nadie.